Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el vídeo de SPDR. Bueno, ya tenemos aquí balanceándose y sincronizándose. Segunda vez que grabo este vídeo porque me ha fallado la grabación y no he podido enseñaros las imágenes. Bueno, tenemos aquí a SPDR, bastante interesante. Tenéis aquí además una encuesta que hice esta semana de, bueno, cuál es el héroe de estos packs que vienen ahora, ¿no? Para el mes tenemos a Nova y a Ironheart, el 20 del 5. Y para junio creo que tenemos a Spider-Ham y SPDR. El más esperado es Spider-Ham, bueno, de toda la gente que ha votado, tenéis aquí 62 votos. Pero bueno, bastante seguido de Ironheart. También he escuchado comentarios de que hay gente que le gusta todo menos Ironheart. Bueno, son bastante diferentes y bastante interesantes todo lo que nos trae. Y no os voy a poder leer por encima todo esto porque, bueno, os dejo el enlace en la descripción, ¿vale? Bueno, en uno de los comentarios, tanto a esto como a el Hall of Heroes, que aquí tenéis todas las cartas también, algunas que no aparecen en la noticia como tal. Y nada, básicamente tenemos aquí a Penny Parker, SPDR, la primera heroína que de algún modo va a jugar con el hecho de tener pues dos especies de alter egos y dos héroes. Bueno, esta y esta sería... Vamos a hacerlo bien. Creo que esta y esto sería en alter ego y esto sería en héroe, ¿vale? Que se convierte en piloto del mecha que maneja, ¿no? Luego, tiene una mano 3, creo que es el personaje que menos tamaño de mano tiene de todo el juego. Y en alter ego tiene 4, pero puedes agotar la mejora del robot para robar 2 más, te irías a 6 como uno normal. Y luego con SPDR lo bueno es que te va a dar cada vez que la agotes, te va a dar un recurso universal por la habilidad de tasa de sincronización que el recurso agota una mejora interfaz que controles genera un recurso de esa mejora. Esto cuenta como interfaz, cuenta como mejora, o sea que te va a generar un recurso universal. Entonces tienes un tamaño de 3 un poco falso, porque ya un recurso lo tienes universal en el propio héroe. Entonces, bueno, esto no está del todo mal, pero a la vez es muy dependiente de ir consiguiendo las mejoras, ¿vale? De interfaz para ir solucionando el problema de los recursos. Y vamos a ver qué tiene para poder solucionar esto. Aquí tenemos todas las mejoras, que son 4, casi que vas a tratar de conseguir por orden, ¿no? Bueno, muy a lo que salga, pero realmente te va a interesar cuando tengas pocos recursos bajarla de 1, bajarlas de 2 y dejar para el final la de 3 si tuvieses que decidir. Pero bueno, son mejoras muy interesantes. La araña te prepara, el enlace psíquico te da más 2 a la intervención, el speed metal te da más 2 a la defensa y el compresor te da más 2 al ataque. Entonces, siempre vas a querer a lo mejor bajar esta, que es la más barata, porque te va a dar capacidad de defensa y entonces mientras no estés comiendo mucho daño, bueno, ya veis aquí que tenemos ya 2 de defensa más 2 son 4, es muy buena defensa. Entonces que de algún modo, mientras no estés comiendo mucho daño, vas a tener tiempo para poder seguir jugando otras cartas que te permitan conseguir estas mejoras, ¿no? Una vez que tengas estas mejoras, pues ya vas a reventar, porque vas a poder hacer 4 ataque, prepararte y hacer 4 intervención, por ejemplo. E incluso hay algún evento que te permitiría volver a preparar todas y volver a atacar 4 ataque, prepararte 4 intervención, ¿vale? O sea, una barbaridad, gente. Con mesa montada es una heroína muy potente, pero bueno, con principio de mes en el early va a ser bastante difícil. Pero tenemos aquí a Tía May y a Tío Ben y a dos sistemas operativos que son dos cartas muy buenas para precisamente buscarnos las cartas que necesitamos, ¿no? Con Tía May y Tío Ben descartamos las dos primeras, 3 si estamos en alter ego y añadimos a nuestra mano todas. Esto es importante, ¿eh? Todas las cartas específicas de SPDR. Aunque no te saliese ninguna, realmente es bastante buena esta carta porque entonces te está filtrando, te está quitando 3 cartas que no te interesan para llegar cuanto antes a las mejoras, ¿no? Y luego tenemos todos los sistemas operativos que cuando tengamos las mejoras lo que vamos a querer hacer es la primera opción, que nos permite prepararlas todas, y cuando no tengamos todas, pues buscamos, ¿no? Es un poco parecida a la aliada de Black Panther, que te permitía buscar una de sus mejoras, pues aquí buscamos una mejor interfaz que esté en nuestra mano en nuestra pila de descartes y le añadimos. Claro, cuando tenemos pocos recursos, pues es lo que os dije, ¿no? Vamos a querer buscar las baratitas, pues la de 1 o la de 2 y luego ya cuando tengamos suficientes recursos a lo mejor bajar la araña de enlace, ¿no? Y luego, eventos que de primeras no son gran cosa, pero con mesa montada, pues una vez más reventamos, ¿no? Quitamos 3 de amenaza, si se ha pagado alguna con la tasa de sincronización, recordad que es la habilidad que nos permite agotar cualquiera de nuestras interfaces para generar el recurso que tengan marcado, ¿vale? Pues con que solo agotemos una de las mejoras pagando esto, quitamos 3 de un plan, 3 de otro. Muy buena.
Y tenemos la trampa de red que nos hace 5 a un villano, bueno, perdón, a un enemigo, es aún mejor. Y si hemos pagado con la tasa de sincronización al menos un recurso, pues además lo aturdimos, ¿vale? Aquí no elegimos a quién aturdimos, tiene que ser al que le hacemos el daño. Y luego esta carta que me ha gustado mucho porque es diferente, es original y además es bastante interesante porque nos permite en héroe descartar el protocolo, agotamos todas las mejoras, fijamos el contador de vida en 6, nos damos la vuelta a alter ego y nos ponemos un estado duro. Me parece una carta muy buena porque normalmente alter ego solo quieres ir cuando, pues para curarte y lo que sea, y que ya esto te permita curarte porque podrías estar por debajo de 6 de vida, te vas a 6 y además darte un estado duro, me parece una carta muy interesante, muy interesante. Además, bueno, yendo al alter ego siempre vas a poder robar alguna carta más porque tienes mayor tamaño de mano. Entonces, bien, bien, me parece un diseño muy interesante el deck. Y luego estamos con las cartas de aspecto, en este caso viene con protección, y son cartas que ya lo comenté en redes sociales, que van a mejorar mucho los héroes antiguos. Entonces yo creo que estos 4 packs que se nos vienen ahora son packs muy buenos, gente, porque son buenos tanto con los héroes, con los que vienen, como son buenos para héroes antiguos, ¿no? De todos estos packs se va a ver muy beneficiado Spider-Man, se va a ver muy beneficiado Iron Man, se va a ver muy beneficiado Hulk, Thor, o sea, hay diferentes héroes que a lo mejor no estaban en el top y que ahora se van a beneficiar mucho. Tenemos aquí Tweet Tweet, que nos dice acción de héroe, inflige un daño a un personaje guerrero araña que controles, coloca 2 cartas de estado aturdido sobre un máximo de 2 enemigos. O sea, podemos aturdir a uno con tesón o a 2 diferentes, ¿no? Lo genial de esto, pues que para los arácnidos va genial, porque los arácnidos en general, sobre todo Peter Parker y Gwen Stacy, tienen mucho control del daño, entonces siempre van a poder comerse el daño, no les va a generar ningún problema eso, y colocas 2 estados aturdidos para manejar mucho mejor la mesa, ¿no? Luego Zumbido Arácnido, que con Spider-Ham va muy bien, porque siempre que te hagas daño con Spider-Ham te vas a poner un recurso. Entonces, nos dice, bueno, os la leo primero, ¿vale? Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, inflige un daño en personaje guerrero araña que controles. Si la carta es de perfidia, anula sus efectos y descartas. Entonces, todos los turnos con Spider-Ham podrías estarte comiendo 1 de daño hasta que salga la perfidia. La perfidia cuando salga se cancela y todos los daños que te hayas hecho van a ser son recursos gratis. Entonces está muy bien Zumbido Arácnido. Y luego tenemos a Spider-Man Otto Octavius, que no me parece tan buena. Realmente creo que solo la vas a poder rentar con Penny Parker, con SPDR, porque solo se puede jugar con un guerrero araña que juegue con mejoras. Y eso realmente es simplemente Penny Parker, no tiene más. Después de que juegues a Spider-Man desde tu mano, prepara una mejora que controles. Si esa mejora tiene el rasgo tecnología, robas una carta. Vale, a no ser que hagas algún deck de arácnidos basado en tecnologías, pero no sé, igual se puede hacer, ¿eh? Y luego tenemos lo de siempre, ¿no? Que está viniendo con esta hornada que tenemos aquí de nuevos packs, que nos viene un conjunto de encuentros, en este caso son los 6 siniestros de Iron Spider, muy curioso, la verdad, muy interesante. El más destacable yo creo que es Iron Spider, pero eso ya lo tenemos por aquí. Bueno, estas son las cartas que os he enseñado hasta ahora, ¿vale? Alguna más que ahora os comento. Aquí es el más duro de todos, yo creo, ¿no? De todos los villanos. Más que nada porque además tiene 3 de aumento, los demás no. Tiene planificación 2, ataque 2, guardia, patrulla, represalia 1, 6 de vida y esto creo que es dureza. Y además tiene brutalidad, ¿no? Y mientras el plan nos dice que mientras hay un criminal en juego, pues no se puede intervenir sobre este plan. Entonces, bueno, bastante bien, bastante muy en la línea de todo lo que vimos hasta ahora. Por cierto, mención especial a esta ilustración que me gusta mucho del duende. Y nada, de las demás que aparecen por aquí, por Hall of Heroes, me gustaría destacar alguna más. Spider-Man Noir me gusta mucho. Otro Web Warrior en protección, y nos dice que X es igual al número de cartas vinculadas a Spider-Man Noir, ¿no? Respuesta, después de que resuelvas una perfidia, si controlas otro Web Warrior, vincula esa carta boca abajo a Spider-Man Noir. O sea que podría intervenir de 3, atacar de 3 por solo un daño derivado 3 de vida. Es una burrada. Y lo mejor de todo, que nos lo explica aquí, creo que era por este texto, ¿vale? Lo mejor de todo es que tú puedes cancelar la perfidia, pero vincularla igualmente a Spider-Man Noir, ¿no? Creo que lo teníamos por aquí. Usa tu hábil manejo de la telaraña para aturdir a los enemigos y protégete de la perfidia con zumbido arácnido. Y luego pone esa perfidia
debajo de Spider-Man Noir para potenciarlo. O sea que aunque cancelemos las perfidias, que esto es algo que llevó bastante confusión cuando salió ahora, bueno, pues salió hace un par de días, yo no pude grabaros hasta ahora. Cuando cancelemos perfidias, yo entiendo que se pueden seguir vinculando a Spider-Man Noir, porque hice una vez que se resuelvan, se puede resolver de manera que resuelves la perfidia o de manera que, oye, se ha cancelado, pero se ha resuelto el tema, ¿no? Entonces sigues vinculando y si juntas a Spider-Man Noir y si juntas a Spider-Man UK y algo más que tengas por ahí, al final acabas generando una mesa muy interesante que controlas perfidias, controlas daño, controlas intervención, controlas esbirros, o sea que cosas muy guays, gente, se vienen cosas muy guays. Daredevil, esta es la carta que menos me gusta de todas. Después de que Daredevil defienda contra un ataque, mueve 1 de daño de él al enemigo atacante. Entonces, pues no sé. Si hay algún esbirro pequeño, pues te puede ir ayudando para limpiar esbirros pequeños, pero no me parece interesante en general. Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? Esto ya os lo he leído. Y luego tenemos esta mejora que me gustó más de lo que ya me gusta, porque esto es una interrupción obligada. Nos dice que cuando vayas a comer cualquier cantidad de daño, remueves los mismos contadores, que entra con 6, eso es muy bueno, la verdad. Remueves esos mismos contadores de energía y previenes el daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como una barrera de energía, pero yo juraría que primero las barreras son de coste 2, el daño que previene solo puede prevenir uno de cada vez, pero lo que sucede es que inflige ese daño, ¿vale? Y luego otra cosa que tenían las barreras es que había que agotarlas, aquí no. Aquí por 3, teóricamente estás ganando 6 de vida, ¿vale? Entonces, es una tecnología, creo que puede ir muy bien. Tenéis un deck en el canal de Iron Man para controlar el daño en mesa, que es muy buen deck, me parece muy divertido además. Y con este tipo de tecnologías podríais posiblemente mejorar ese mazo. Lo iremos trayendo, ¿eh? Y luego tenemos por aquí esta carta que nos dice: descarta una mejora de tecnología que controles, prepara tu héroe, que eso es muy bueno, ¿vale? Ya solo si solo fuera por descartar una tecnología, preparar a tu héroe, ya sería bueno, pero es que además vas a poder elegir intervención, ataque o defensa, coste cero, ¿eh? Estamos hablando de un coste cero, o sea que todo bueno, gente. Eliges un intervención, ataque o defensa hasta el final de la ronda. Tienes, bueno, que tu héroe gana más X igual al coste impreso de la mejora que has descartado, ¿no? O sea que te puedes descartar de la que hemos visto antes, que es coste 3, cuando ya casi no tenga contadores, le queda un contador, por ejemplo, bueno, pues te la descartas, te enderezas y puedes pues intervenir de más 3 o atacar de más 3 o defender de más 3, lo cual es una barbaridad. Me gusta mucho esta carta. Y luego tenemos aquí pues la gran mejora para el señor Hulk, ¿vale? Puro amor para Hulk. Bueno, creo que hay más héroes, creo que estarían Thor, creo que estaría Hulk, está la propia Spider, SPDR, Penny Parker y no sé si hay alguno más, que solo se puede jugar cuando tengas 14 de vida impresa, ¿vale? Por eso digo que hay pocos héroes que tengan vida impresa, hay otros que pueden llegar a 14, creo que también Drax, pero bueno, hay pocos héroes en general. Y tu héroe gana tesón, ¿vale? Que necesitas o 2 de aturdimiento o 2 de confusión para poder quedarte verdaderamente aturdido o confundido. Que es algo que precisamente esos héroes sufren muchísimo, los estados. Entonces, que le hagan una carta como esta a mí me parece muy buena. En el caso de Thor, tengo dudas. Tengo dudas. Porque en el caso de Thor, gente, tenemos el evento de Asgard que ya cura estados. Vale, evento. Vale, ya cura estados y además te cura de 2. ¿Y cuál es el problema de esta carta? Que si tú le metes 3 copias, en cuanto bajes una, las otras 2 solo sirven como recursos. Entonces, en el caso de Hulk a lo mejor te interesa, porque cuanto antes la bajes, mejor. Pero aún así son 2 cartas muertas una vez bajes eso, a no ser que te la descarten, obviamente, ¿vale? Luego hay, bueno, pues cosas. Yo hablo en general, luego puede haber detallitos. Ya sabéis que tampoco es muy habitual que os descarten mejoras de mesa. Y en el caso de Thor, yo creo que le compensa más el evento, porque sí que es verdad que a lo mejor en un momento dado que lo necesitas no lo tienes en mano, pero te estás curando. Entonces te estás curando, te estás quitando el aturdido o el confundido y sigues jugando. Entonces, no lo sé. A lo mejor con Thor sí que puedes forzar a llevar solo una. Entonces, pues te aseguras que no te van a aturdir o a confundir. Cuando te llegue el evento, además de curarte daño, te quitas, pues a lo mejor tienes una carta encima de aturdido o confundido. ¿Vale? Entonces, con Thor sí que podríamos ir a solo una copia de esta carta en el deck, pero con Hulk quizás haya que ir a las 3, ¿vale?
Y creo que nada más. Creo que ya hemos revisado todo lo que viene con Penny Parker. En general, me parece una heroína muy, muy, muy buena, pero a late, ¿vale? A late. Vamos a necesitar muchísima... bueno, primero, muchísimo tiempo, pero sobre todo muchísima buena decisión, ¿vale? Vamos a tener que decidir muy bien cuando juguemos con esta heroína. Entonces, de primeras os diría que ya no solo tengáis claro que es un personaje que va a ir al late, que va a ir a controlar la mesa, que va a jugar en control, que va a jugar a ir con calma, sino que además le pasa justo lo contrario que a Spider-Ham. Es complicada de jugar y es para expertos, ¿vale? En el caso de Spider-Ham sería para gente que se está iniciando, para gente más joven también, que a lo mejor esté empezando, niños y niñas, y SPDR ya es para cuando ya manejas sobre el juego, ¿vale? Que también hay chavales y chavalas jóvenes que juegan muy bien, ¿eh? Pero bueno, para que me entendáis. Y nada, un poco el vídeo está aquí y os iré trayendo más novedades. Creo que se ha filtrado todo el pack de Ironheart, veremos a lo mejor, pero eso quizás como queda menos de un mes, ya cuando se vaya acercando el pack ya lo iremos viendo. Además vais a tener un unboxing en el canal, o sea que sin problema. Y nada, ya os iré informando de todo lo que siga saliendo, como siempre en el canal. Y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Y ahora, un chao.